Bueno, bienvenidas a esta mentoría con Nati Sánchez. Bueno, quiero darle la bienvenida a ella, que es cofundadora, creadora de Coco, una consultoría que acompaña a empresas conscientes, estructuradas y sostenibles. Nati lidera procesos de transformación con foco en lo que es la estrategia, la operación y la tecnología con datos. Y bueno, en el día de hoy va a estar acompañándonos a armar una estrategia para el 2026. Ella no está sola, ella diseña sistemas desde lo que es la conciencia justamente, integrando la visión humana con una ejecución concreta. Y está buenísimo porque, bueno, justamente en SER promovemos también como estas dos aristas, ¿no? Del marketing y la espiritualidad, porque comprendemos que una va de la mano con la otra. Entonces me encanta que ella esté acá trayendo esta visión humana, pero también cosas bien concretas y acciones que nos ayuden a darle estructura y conciencia a cada marca, ya sea que sea un negocio o una marca personal. Así que bueno, bienvenida Nati, y te dejo la palabra a vos. ¿Se escucha? ¿Se me escuchó? Nati, ¿estás por Sí, sí. ahí? ¿A mí me escuchan? Ahí va. Nati, ahí tenés el micrófono apagado, ¿puede ser? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escucho y te veo. Falta la Listo. presentación. Perfecto. Ahora sí. Esperen, voy para la presentación. Ahí Perfecto. vamos. Bueno, como ya somos tan pocas, me gustaría saber quién es mi público hoy, un poco para saber qué hacen, si son líderes, son emprendedoras, tienen equipos, para entender un poco qué es lo, bueno, María Paula se lo fue, pero qué hacen. Ahí vi a Maya, creo que es de mi equipo, y Marianela. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Bella. Bueno, para que conocer, Maya es actualmente nuestra agencia de marketing, las que nos acompañan en todo lo que es la creación de contenido y todo, y bueno, hoy están acá sumándose. Marianela, ¿tú a qué te dedicas? Buenas, yo soy parte del equipo de SER. De SER, listo, perfecto. Entonces estamos entre equipos, así que voy a grabar todo como si estuviéramos con la parte de empresas. Y había una Bien. personita más, Nati, me parece. Paula, pero vi que se bajó, ¿no? Ah, claro, no está. Listo, no dije nada, perdón. Listo. Entonces, bueno, arranco así, queda grabada la mentoría y hacemos de cuenta para que quede grabada. ¿Listos? Bien. Es así. Buenas noches a todos. Hoy vamos a estar trabajando lo que es la conciencia estratégica. En esta próxima hora vamos a estar trabajando todo lo que es pasar del piloto automático a la navegación consciente de nuestras empresas. ¿Sí? Antes de empezar y profundizar sobre lo que vamos a hacer, quiero presentarme. Mi nombre es Natalia. Quiero contarles que yo acompaño CEOs en procesos de transformación, trabajo como líder consciente, o sea que cada día estoy tratando de estar más consciente con mis equipos, con mi empresa, en la vida misma. Soy estratega de negocios y acompaño pues precisamente en toda la estrategia del negocio 360. Y lo que hago es crear sistemas en las empresas que están interconectados con todo, ¿no? Entonces empiezo a unir lo que es la tecnología, los datos, las personas y la estrategia en uno solo. Y bueno, soy como una eterna aprendiz que siempre estoy en
constante mejora continua o construcción de mí misma. Para empezar, vamos a trabajar en dos tipos de líderes que hay en el mundo, ¿sí? Tenemos por un lado los que reaccionan desde la urgencia y tenemos los que navegan desde la conciencia, ¿sí? Y la diferencia entre uno y el otro no está en los recursos, sino en la industria en la que están o en la experiencia, sino lo que realmente los hace diferentes es la capacidad de verse a sí mismos con brutal honestidad, ¿sí? Y reconocer quiénes son. Entonces, por eso es que hoy acá nosotros nos vamos a empezar a adentrar, ¿sí? Una de las cosas por las que decidí hacer esta charla y más enfocada hacia adentro es porque no se trata de lo que haces, sino de quién eres mientras que haces lo que estás haciendo, mientras que lideras, mientras que tienes tu emprendimiento, mientras que tienes tu empresa. Porque al final del día, ¿sí? Tu empresa, tu negocio o tu emprendimiento es un reflejo amplificado de tu mundo interno. Entonces, durante muchos años yo pensaba que liderar una empresa solo bastaba con tener herramientas correctas, procesos adecuados y trabajar más duro que nadie, pero en realidad lo que me di cuenta es que me quemé literal y metafóricamente porque descubrí que no se trata de solo estar haciendo, es más profundo que eso. Entonces, por eso vengo acá a compartirles como mi experiencia y mi aprendizaje sobre la conciencia estratégica. Entonces, ¿qué es la conciencia estratégica? Es la capacidad de observar tu contexto interno, o sea, el tú, ¿sí? Desde el ser, más tu empresa, para ver después tu contexto externo, que es el mercado, el ecosistema, para que después empieces a diseñar con intención. Entonces, en esta charla nos vamos a estar empezando a entrar en 4 pilares, que como los habíamos mencionado, era la libertad, que es empezar a reconocernos y asumir la responsabilidad de esa libertad. Luego vamos a estar trabajando la identidad, que es encarnar eso que tú eliges ser. Luego vamos a estar trabajando en la energía, que es gestionar pues nuestro combustible más valioso. Y por último vamos a empezar a hablar del merecimiento, que es empezar a pertenecerte para recibir. Un poco es porque es conciencia estratégica y es porque nosotros muchas veces lideramos a ciegas, porque entendemos desde lo pragmático que llegué a los objetivos, empiezo a sacar métricas, lo logré, no lo logré, facturé tanto, ¿sí? Pero no tienen conciencia, digamos, a nivel interno de por qué son esos resultados. Entonces, acá vamos a hacer ese paso más atrás de por qué, en vez de irnos a lo pragmático de los números o del resultado, ir más adentro y entender que el liderazgo realmente empieza cuando se termina el autoengaño. ¿Y esto qué es, no? Cuando nosotros realmente empezamos a liderar es cuando tenemos un pleno reconocimiento de nuestros contexto interno, tanto en nuestras cosas buenas como en las cosas malas. Entonces, esto se empieza a traducir en que empezamos a ver nuestra empresa tal como lo que es y no como lo que quisiéramos que sea. Muchas veces el autoengaño es pensando de, no, mi empresa está así porque Argentina actualmente está en un proceso de pérdida. Y empezamos a crear creencias sobre nuestros emprendimientos y sobre nuestro liderazgo, precisamente porque no logramos observar realmente cómo son las cosas. También lo que es conciencia estratégica es empezar a reconocer qué patrones tuyos están atravesando en cada decisión del negocio. ¿Cuántas veces nosotros observamos, ¿sí? Que, por ejemplo, elegí un cliente desde qué, desde el miedo, desde el amor, y empezar a darte cuenta cuáles son esos patrones que sí suman a tu negocio y cuáles son los que te restan. Y la conciencia también es
entender que el contexto interno, todo lo que son los miedos, el ego y esa energía empieza a impactar en tu externo. Entonces, acá es algo muy bonito porque cuando empezamos a reconocernos internamente, ¿sí? Esto se expande como una ola y empezamos a, hoy día, si ustedes hacen un análisis de cuál es su contexto y cuáles son las personas que las rodean, sus clientes, sus amigos, sus socios, se van a dar cuenta que son un reflejo de lo que ustedes son. Entonces, por ejemplo, yo he visto varias empresas que colapsan porque hay líderes que, por ejemplo, operaban desde el miedo y lo disfrazaban desde ambición. Entonces, eso generaba como una constante búsqueda de querer más y más y más por no sustentar ese miedo, o algunos fundadores que se empiezan a sabotear en sus propias decisiones en el sentido de que quieren ir hasta tal lado, pero, por ejemplo, no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Y son esas personas que tú vas conociendo que siempre quieren hacer algo, pero realmente no terminan ejecutándolo. ¿Por qué? Porque no se terminan de comprometer con eso que realmente quieren hacer. Entonces, acá vamos a empezar a ver cómo son los patrones del liderazgo inconsciente y los que son del liderazgo consciente, y cuáles son las diferencias de tener este tipo de liderazgo dentro de nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros lideramos desde el inconsciente, nuestro crecimiento es reactivo en el sentido de que puede ser que llegamos a los objetivos, puede ser que estemos facturando, pero lo estamos haciendo con un agotamiento muy alto, ¿sí? Tenemos una facturación, pero nos cuesta un montón, o sea, en el medio nuestra energía va con todo foco, terminamos agotados, tenemos conflictos con nuestros clientes, con nuestros asociados, partners, tenemos equipos que están a la deriva, ¿sí? Que siempre están o muy solos en todo el proceso y al final a la entrega del cliente tienen como toda la atención, entonces no es medido ni trazado armónicamente esta parte. También vemos que hay liderazgo que tiene decisiones prestadas. Hoy día, con tanta información que tenemos y tantos consultores en el sistema, muchas empresas lo que están empezando es a tomar metodologías, conceptos o cosas de otros líderes y no están realmente viendo lo que necesita su empresa y sus clientes. Empiezan a replicar decisiones. Y por otro lado, tenemos todo lo que es el agotamiento, porque cuando yo o cuando un líder se empieza a agotar, también su equipo se agota, y eso es como una combustión de reacciones, ¿no? El líder está agotado y el equipo también está agotado y empieza a haber esa fricción. Mientras que cuando lideramos conscientemente empezamos a tener como una visión sostenida, ¿sí? Vas más lento o vas más tranquilo en un ritmo natural de las cosas. Las decisiones las haces desde otro tipo de lugar, o sea que estás empezando a estar en paz con todas las decisiones que tomas. Y obviamente, como estás en paz, esa energía está alineada, entonces no estás en constante angustia, no estás en reactividad. Entonces, un poco, a ver quiénes tenemos. Está Maya, está Mariana. Esperen un segundo. Porque acá yo quiero invitarlas a que hagamos esto previo para empezar, y es empezar a mirar y a pensar de que completen de mi empresa es una organización que, como una afirmación, y digan que prioriza la excelencia, aunque implique decir que no. Mi empresa es un lugar en donde me permito autodescubrirme, en lugar de, ¿sí? Que puedan empezar a identificar, ¿sí? Una afirmación en cómo ustedes declararían que es su organización, o su empresa, su negocio, su emprendimiento. Por ejemplo, mi empresa es ese ecosistema que cuida a las personas.
¿La identificamos y te la decimos o solo la escribimos para nosotras? Si quieren, escríbanla para ustedes y al final compartimos como el todo de todo el camino que vamos a ir recorriendo. Ahora van a completar, vamos a empezar a reconocernos en mi empresa el rol que yo ocupo. Entonces, yo soy esa líder que toma decisiones valientes aunque tenga miedo. La consigna es esa. Yo soy esa líder que honra sus límites sin perder la ambición. La pregunta es, ¿qué tipo de líder están siendo hoy? Y puedan hoy escribir cómo se sienten como líder. Ojo, yo estoy siendo súper positiva, ¿no? Pero hay veces yo también soy esa líder que duda al momento de tomar decisiones fuertes. Yo también soy esa líder que me cuesta trasladar mi visión o me da miedo no encajar. También está, o sea, tenemos los dos polos. Bien. Bueno, vamos a continuar. El primer punto que vamos a hablar es sobre la libertad y cómo esa libertad se puede convertir en estrategia. Y generalmente tenemos como la visión de que ser libre es hacer lo que queramos. Y en realidad la libertad es no es hacer lo que quieres, sino poder elegir quién quieres ser. Incluso cuando hay circunstancias que te llevan al otro extremo. Ya voy a empezar a profundizar de esto, ¿no? Porque cuando yo soy libre, es cuando tengo la libertad de ser capaz quien soy aquí, Ana, y ahora, sin permiso ni aprobación externa. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ser
aquí y ahora sin permiso ni aprobación externa. Suena muy sencillo, pero a la vez es muy complejo porque requiere de que tengamos muchos límites internamente, ¿sí? Y esto requiere, generalmente cuando empezamos a revisar la identidad, requiere que nosotros, esa libertad, digamos, de poder ser quien quiere ser, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo elijo quién quiero ser? Es, yo en el día a día digo, bueno, listo, me voy a observar en mi día a día. Yo me di cuenta y identifico que en el día a día soy reactiva o me enojo bastante con ciertas personas. Pero es que yo no quiero que el mundo me conozca a toda hora enojada. Bueno, entonces yo quiero ser una persona amorosa, independiente de con quién me encuentre al lado. Entonces ahí es cuando yo empiezo a elegir quién quiero ser y no soy lo que me enseñaron o lo que aprendí como tal. Entonces, para esta libertad exige dos cosas que nos incomodan. Lo primero que es el reconocimiento y empezar a verme tal como soy sin justificarme y sin excusas. Es poder decir, bueno, esta persona que hay es reactiva. Sí, soy reactiva en qué momentos, en qué circunstancias me incomoda o soy totalmente ausente de emociones, en qué momento. Y poder identificarlo y no ponerle ningún juicio, es solo decir, es lo que hay y como vengo, porque somos patrones, esto de que el libre albedrío existe, particularmente yo pienso que no existe, nosotros nacimos programados con lo que, bien, venimos de casa, ¿no? Aprendimos creencias limitantes y nuestra vida ya está sujeto a toda esa programación que tuvimos. Y realmente el libre albedrío empieza cuando nosotros empezamos a rever esas creencias que tenemos y empezamos a crearlas y a modificarlas. Ahí es donde viene el verdadero albedrío, porque ahí yo empiezo a identificar eso que hago naturalmente como un patrón y lo empiezo a transformar en algo de lo que yo sí quiero ser, que es ser amor. En la familia, en nuestra familia se trabaja mucho la desconfianza, ¿no? Es algo como que viene de muchas generaciones en que hubo muchos engaños, entonces, por ejemplo, una de las grandes cosas a transformar en mi área familiar fue la confianza y empezar a ver las personas y generar ciertos espacios para mí en el que a mí me permitieran confiar en los demás. Y lo segundo que nos requiere es responsabilizarnos de crear esa identidad nueva. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo, ¿no? Entonces, yo primero reconozco quién soy, pero luego me doy cuenta que ese patrón no lo quiero ocupar. Entonces, ¿eso qué requiere? Que yo tengo que hacer un cambio en ese patrón y ahí es donde me empiezo a responsabilizar de él y empiezo a asumir lo que esa nueva identidad requiere. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un patrón que es ser reactiva, mi nueva creación de un nuevo patrón es empezar a tratar de una vez ser más pasiva, poder tener una escucha activa. Y esto es la idea, es que cada vez que yo lo decida, lo pueda empezar a sostener, aunque me duela, aunque me cueste y aunque me incomode, hasta que automáticamente ese patrón ya lo vuelva, digamos, a integrar en mí y se vaya matando el anterior. Entonces, acá es donde empieza la verdadera transformación, no en el momento de la decisión, sino en la práctica diaria de sostener esa decisión, en la disciplina de elegir una y otra vez esa empresa o esa versión de líder o esa versión de mí en que quiero construir. Y la libertad estratégica requiere que veas con claridad y que decidas con intención. Porque en este proceso, cuando nosotros nos encontramos en un cambio de un patrón,
Sí, la intención al final del día es lo que cuenta, porque puede ser que ese patrón que llevamos toda la vida haciéndolo, si tú quieras que empezar a modificarlo y en la primera no te salga bien, pero es entender que tú tienes la intención de mejorarlo y esta vez en el aquí y en el ahora no lo pude hacer, bueno, perfecto, mañana o habrá otra oportunidad en donde lo puedas hacer. Entonces es entender qué vas a decidir con esa intención de cambiar y empiezas a generar consistencia en esas acciones. Y acá es donde empieza, como digamos, la identidad, que empieza a ser nuestro ancla que sostiene esa libertad y empieza a definir cómo vives los procesos, cómo experimentar los resultados y es lo que te recuerda que puedes ser firme en medio del caos o amorosa en el momento del conflicto o coherente en medio de la incertidumbre. Y digamos, la verdadera transformación ocurre cuando lo que dices ser y lo que piensas empiezan a actuar en totalmente coherencia y frecuencia. Y eso es como un montón. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero poder tener esa congruencia y esa coherencia entre decir, quiero ser una persona amorosa y en el día a día encontrarme, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les dejaba un ejemplo, ¿no? Realmente la identidad se revela cuando respondes cuando un cliente cruza un límite. Ahí es donde realmente sales tú quién eres. Sale esa persona amorosa, esa persona reactiva. Cuando tu equipo estás bajo presión y tienes que entregar algo en una hora, y cómo gestionas ese momento es donde nace tu verdadera identidad. Y ahí es donde te empiezas a descubrir. Y ahí es donde empiezas a decir, oh, traté mal a fulanito. No, yo no quiero ser esa persona que trata mal a fulanito. No, no fue amorosa conmigo, que no ser amorosa conmigo. Entré en un momento de presión, fui amorosa con todos los demás, pero conmigo no dormí, no comí de más porque estaba angustiada. Entonces es empezar a ver qué es lo que están revelando tus acciones en los momentos en que estás al límite y empezar a modificarlos, ¿no? Entonces acá yo les quiero hacer un ejercicio que a mí me parece muy lindo particularmente, que se llama analizar todo lo que es analizar quiénes somos, ¿sí? Pero quiénes somos desde nuestra habilidad tronco. Entonces, vamos a tener nuestra hoja que van a haber 3 fracciones, ¿sí? Van a poner tronco, aspecto luz y aspecto sombra. En este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es poder identificar una fortaleza o una cualidad de nuestro ser que se les dé natural, ¿sí? Por ejemplo, la generosidad. La generosidad a mí se me da facilísimo. La empatía a mí se me da facilísimo. La pasión, soy apasionada, se me da facilísimo. Entonces, en el caso de ustedes, ¿cuál es esa habilidad o cuál es ese valor en ustedes que es tronco, que es la base, que ustedes no tienen que esforzarse en hacerlo porque nace natural y lo van a escribir? Luego, vamos a poner ese tronco, esa habilidad tronco, voy a terminar contando con la de generosidad, en su aspecto a luz. ¿Qué ocurre cuando es? Entonces, ese aspecto luz de la generosidad es súper lindo porque acompaño a las demás personas en procesos de transformación, porque puedo cuidar del otro, porque puedo acompañar a mi familia en momentos de tal, porque siempre estoy para los demás. Se ve muy amorosa esa cualidad en el aspecto luz. Porque hago estas cosas, ¿no? Si soy apasionada, ¿cómo es un aspecto luz de la pasión? Logro tener muchas cosas, ¿no? Porque esa pasión mueve y hace que yo obtenga lo que me propongo. Y luego vamos a notar el aspecto sombra
de esa virtud. Entonces, volviendo a la generosidad, el aspecto sombra de ser tan generoso puede ser olvidarme de mí mismo. El aspecto sombra de ser pasional o apasionada puede ser que me pueda llegar a obsesionar con ciertas cosas y termina agotándome a mí y a los demás. Generalmente todas nuestras cualidades tienen un aspecto luz y sombra. Ustedes hoy agarraron una o dos. La idea es que empiecen a identificar de sus más grandes virtudes cómo se transforman en aspectos sombra para ustedes que no les permitan seguir avanzando, que les jueguen en contra. Y es importante cuando la identificamos, porque ahí podemos empezar a buscar el equilibrio. Por ejemplo, si yo sé que mi habilidad tronco es ser generosa, en el aspecto luz acompaño a todo el mundo y en el aspecto sombra me olvido a mí misma. ¿Qué comportamiento podría hacer yo para cuando me vaya a la sombra volver automáticamente a la luz? Es poner límites. ¿Y cuáles son los límites? ¿Sí? Ahí empiezan a empezar a crearse un montón de preguntas de ¿y cuál es mi límite para no pasar a la sombra? Cuando en los límites está el orden. Cuando empezamos a identificar nuestros límites internos, es cuando logramos tener un total equilibrio, porque no nos pasamos, siempre estamos en el punto medio de lo que debería ser. No sé si hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? Marinda Maya. Muy bien por acá. Completando. Escribiéndole, loco. Bien. Voy a pasar al siguiente punto, que es nuestra energía, ¿sí? Y es nuestra energía más, nuestro activo más valioso y que generalmente no logramos identificarlo, porque es esa medida invisible de cuánto puedo sostener en el mundo que elijo. O sea, yo hoy elijo ser la CEO de una empresa o de una consultora, pero si mi energía está baja, mi nivel de afrontar el día a día va a ser en base o consecuencia de esa energía. Y acá es algo muy lindo porque acá esto nos invita directamente como líderes a cuidar esa energía, porque así yo tenga mucha identidad o una identidad muy clara, o sea, yo quiero decir, no, yo voy a ser coherente con mis palabras, con mis acciones, pero si yo tengo la energía baja, estoy cansada, estoy agotada, no, yo 10 días sin dormir, no me va a permitir y se va a desdibujar esa identidad porque no tengo energía para hacerlo. Ese es el combustible de nuestra vida. Entonces, es empezar a cuidarla, en mi caso, ¿no? Es como evito o cuido mi energía para no volverme reactiva, para no perderme en conversaciones que no me nutren, en cómo no empiezo a ceder el terreno donde no quiero ceder. No sé si a ustedes les han pasado en estar en entornos o contextos en el que siempre estás al límite, ¿viste? Hay una persona que siempre te tira al límite, o sea, hay alguien que te está desafiando constantemente. Entonces también eso tú no lo puedes elegir en la vida, digamos, tú no puedes decir, ay, yo quiero que este me desafíe, no este, pero yo sí puedo cuidar mi energía e identificar, hoy no puedo estar para afrontar esto. Hoy cuido mi energía porque hoy tuve un día bastante agotador
y no quiero hacerlo. Entonces, acá les traigo un poco de Stanislao, que fue una charla de él y a mí me encantó, porque él te decía, tú puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si tú no tienes digamos, una energía para ejecutarlos, es solo como un PDF bonito. Y a mí lo que más me gustó de su charla es que, por ejemplo, él mostraba cómo la energía y las emociones eran una sola y cómo nosotros cuando tomamos decisiones a través de esa emocionalidad también hay una consecuencia. Entonces, una de las cosas que a mí me gustó fue como por acá ver el enojo, dónde está, en qué parte de mi cuerpo. Y lo lindo fue poder empezar a observarme en mi día a día en dónde estaba esa emocionalidad o cómo yo estaba arrancando ¿cómo es que se llama? Una reunión. ¿Desde qué lenguaje? Desde la tristeza, cómo sentía mi cuerpo antes o cómo siento mi cuerpo antes de entrar a una reunión. ¿Cómo estoy preparada para una conversación difícil? ¿Cómo está mi emocionalidad? ¿Cómo está mi cuerpo? Porque esa es la energía con la que yo voy a afrontar esas cosas. Y cuando empezamos a tener, o cuando nosotros empezamos a cuidar o a diseñar esa energía, empezamos a diseñar contextos donde la gente se siente sostenida y no exprimida. ¿Por qué? Porque dejamos de estar reactivos. Y como cuando nosotros tenemos una energía, ¿sí?, que es en pro a la circunstancia, puede venir la persona más incómoda, con energía más baja, y tú automáticamente la puedes contagiar de algo bueno. Es como un efecto como el de una telaraña. Cuando uno vieron que la telaraña cuando se mueve empieza a crear vibración y vibración. Nosotros tenemos esa capacidad con nuestra energía contagia para bien o para mal. Nosotros cuando vamos a un contexto en donde hay unas personas que están cargadas, que solo se están quejando, automáticamente decimos, uff, qué pesado que se siente acá. Entonces, esa energía hay que cuidarla porque también convierte la claridad en foco, evitando el ruido que dispersa, ¿no? Entonces, cuando tú estás enérgico en algo, pones tu foco ahí, no te pierdes en los demás. Sabes pausar porque cuidas eso y empiezas a construir desde el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, si un equipo está sin energía, no crea, no innova y están directamente solo resolviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen tan poca energía que solo hacen lo que tienen que hacer y no están emocionados o entusiasmados. Entonces, acá viene como un ejercicio, ¿sí?, para que veamos y pensemos 3 decisiones energéticas que deberíamos tomar cada una. ¿Qué vínculo, qué hábito o a nivel empresa, ¿no? ¿Qué cliente, qué proceso, qué práctica te agota, te drena la energía? ¿Qué actitud tuya te gustaría soltar que digas, esto me desgasta? Cuando me junto con fulanito, me siento agotada. Cuando no respeto mis horarios de sueño, ¿qué cosa quisieran soltar ustedes hoy? Luego, piensen en un plan o un ritual que puedan incorporar para el momento en que tengan la energía baja. Por ejemplo, a mí me pasa que generalmente, como yo soy del rubro IT, o sea, las personas que trabajamos en tecnología siempre nos la pasamos como muy desafiados en tiempos y cosas. Y muchas veces yo
En ese entonces yo llegaba a tener 8 reuniones seguidas, una tras la otra. Y obvio, en la tercera reunión yo estaba, pues ya no tenía energía, en la cuarta ya estaba reactiva y en la sexta ya estaba, tipo, los mataba a todos. Y uno de mis grandes desafíos fue tratar de estar equilibrar mi energía en las 8 reuniones que yo tenía ese día para ser la misma persona desde que arrancaba hasta que terminaba. Y fue súper desafiante en el sentido porque, claro, yo empezaba súper emocionada, iba bajando y tipo 11 de la mañana yo ya estaba destruida. Entonces, a mí lo que me sirvió mucho como práctica fue trabajar con la respiración. Yo empecé a darme cuenta que previo a una reunión hacía un ejercicio de respiración, tomaba 4 veces, inhalaba, soltaba y, por ejemplo, antes de empezar una reunión le intencionaba, me tomaba 5 minutos una respiración y continuaba. Lo mismo, si estaba en la anterior reunión, estaba muy enojada, con mi energía así tipo al límite, lo que hacía era la siguiente reunión, la postergaba. Primero me hacía la pregunta, ¿no? Que eso fue fundamental. ¿Puedes tomar esta reunión? que ese diálogo interno a mí me funcionó muchísimo en el sentido de preguntarme si realmente estaba para esa reunión. Si mi respuesta era sí, iba a tomar agüita, respiraba, volvía y podía encajar o podía concentrarme. Otra práctica que me servía era escribir. ¿Sí? En las reuniones en que yo sabía que iba a haber conflicto, una práctica que hice fue empezar a escribir todo para concentrarme en lo que escuchaba, no en lo que yo quería responder internamente. Entonces acá piensen ustedes qué ritual pueden incorporar cuando su energía esté baja, o en la empresa también, cuando ustedes vean a sus socios, a sus colaboradores que están bajos, cómo los suben de energía, cómo los motivan, cómo los acompañan. Y esto, diseñar el límite. Yo no me canso de repetir, en los límites está el orden. Y los límites generalmente los ponemos siempre hacia los otros y nos es muy difícil ponernos límites internamente. Entonces, diseñar nuestros propios límites es la tarea, yo creo que más difícil, pero la más satisfactoria en todo momento, porque cuando empezamos a diseñar nuestros límites y sin culpa, empieza el ecosistema y todo a acomodarse en él. Pero nosotros tenemos que permitirnos entrar a ese diseño, ¿sí? Que de ahí viene algo como la parte como más linda y la dimensión más profunda, hablándolo del límite. Y justo es como la parte en que más en este momento yo estoy trabajando internamente, y es el tema del merecimiento. Y este tema del merecimiento es todo esto de que yo pensaba, durante muchos años he creído que entre más me sacrificaba, más merecía. Por ejemplo, si yo trabajaba más horas, automáticamente decía, no, merezco descanso, ¿sí? Ay, perdón. Si, por ejemplo, yo tenía más entrega, automáticamente yo lo que decía, amor, no me merezco más amor. Entre más me esforzaba, yo decía automáticamente merezco más éxito, porque me había esforzado mucho para lograrlo. Y lo que me empezaba a pasar es que me la pasaba corriendo tras de algo y que lo que hacía era automáticamente alejarme de eso que yo más quería, que era merecer. Y acá como aprendo algo muy lindo, o este es como mi descubrimiento de esta última temporada, que el merecimiento nace de la pertenencia y que el merecimiento no se gana, sino es empezar a pertenecerte. Y
Y yo creo que una de las preguntas que yo me hice es, ¿qué es empezar a pertenecerte? Fue como algo que me impactó, hasta se le pregunté a ChatGPT, porque yo decía, ¿cómo uno se pertenece? Entonces me empecé a dar cuenta que no era como un logro que uno alcanzaba y que tampoco era una identidad que construyes, o sea, no es tipo crear el título para obtenerlo, para decir yo soy licenciada, yo soy tal. Y me di cuenta que es un estado que uno empieza a habitar y es una presencia sostenida contigo mismo. Y cuando uno empieza a sostener esto, ¿sí? El merecimiento es la consecuencia. Entonces, ¿qué es pertenecerte? Es no abandonarte cuando algo te incomoda, es no huir de esa conversación difícil, del miedo de la decisión que tú ya sabes que tienes que tomar. Muchas veces, ¿cuántas veces sabemos en el fondo que hay algo que no te cierra y vas a esa conversación? Y a pesar de que tú sientas en el fondo, de que lo sientas así en el momento, no puedes decir que no y sigues. Es no negociar tu percepción para sostener vínculos y decisiones. ¿Cuántas veces a mí, o bueno, particularmente es no traicionarte porque el otro esté cómodo? No ignorar eso que sientes porque no es racional o porque incomoda a los demás. Pertenecerte es escuchar al cuerpo antes de justificar con la cabeza. Y esto para mí, yo creo que particularmente en mi vida ha sido como, el cuerpo ha sido, gracias a Dios, o cada vez es mi más alerta de inconsciencia, porque el cuerpo me avisa automáticamente cuando yo estoy pasando los límites o cuando estoy justificando o estoy muy mental. Entonces, esa tensión en el pecho, ese nudo en el estómago, esos kilos que subes de más, ese orzuelo que te salió, eso te está diciendo algo y te está invitando a que escuches lo que te está diciendo. Tu cuerpo te lo está diciendo. Entonces ahí es cuando uno tiene que decir, no, a mí la vez pasada me salió un orzuelo y yo decía, qué loco, un orzuelo. Y le preguntaba, ¿viste biodescodificación? ¿Qué significa el orzuelo? Es algo que no quieres ver. Y yo, uy, claro, ahí está. Yo vengo negando esto. Entonces es poder tener esa relación con tu cuerpo de escucharte y no esperar, o bueno, hasta el punto último. Es poner límites sin necesitar que el otro los entienda. Porque, por ejemplo, con todo esto de los límites, y yo particularmente para mí ha sido como una de las cosas más difíciles de aprender. Los límites no necesitan una justificación, no necesitan un consenso, no necesita que el otro los valide. El límite no es o sea, el tema es cómo pones los límites, ¿no? En la tonalidad, la manera, las formas, pero no significa que lo tengas que consensuar con el otro, porque son límites internos que nadie más puede llegar a interrumpir. O sea, si mi límite es no me gusta que me mientan, ¿por qué yo voy a ceder ante eso, no? Es cuando yo empiezo a engañarme o faltarme el respeto a mí mismo. Y otra de las cosas que, como para finalizar, lo que es pertenecerte es quedarte con lo que sientes, incluso cuando todavía no sabes qué hacer con eso. Y esta parte para mí ha sido también una de las más complicadas porque es no apurarte a resolver. Porque muchas veces tenemos una sensación de algo, ¿sí? Y automáticamente, a pesar de que no, internamente tú dices, por ejemplo, esta persona no me cierra, y tienes esa cosa, pero no tienes algo que realmente reafirme. Entonces tú en el momento estás reaccionando y dices, no, yo no le voy a volver a hablar por fulanito. No, pero
no pasa por ahí, pasa porque hay veces que no hay cosas que tengan que apurarte a resolver. No hay que buscar acción inmediata, simplemente sostener esto que estoy sintiendo y percibirme en cada situación hasta que pueda delucidar, ¿sí? Es permitirme descubrirme en el mientras tanto de la situación. Que eso son muchas de las cosas que hay veces ante un enojo o ante miedo, nos evitamos. Por miedo a que fulanito me haga daño, salgo corriendo de ahí. Y por ahí no era el problema fulanito, era si yo hubiese sostenido, no sé lo que siento, no sé si alejarme o no alejarme, espero a que pase y después voy viendo y reconociéndome ante esa situación. Y entonces, el merecimiento, y acá es cuando pasas de la pertenencia al merecimiento. Cuando te perteneces, no pedís permiso para recibir, no esperas que alguien te diga que ya te ganaste eso, no necesitas demostrar, no vives probándote a ti mismo ni a nadie que eres suficiente, no pides o reclamas tu lugar, no te achicas, no te disculpas por ocupar espacio, no negocias tu valor. Y esta frase me gustó mucho porque el merecimiento no se gana con sacrificios, se activa con conciencia y no merezco por lo que hago, sino por quien elijo ser. Y es muy lindo porque llama a una aceptación plena de lo que yo soy. Y ahí simplemente estás. Y desde el estar, dejas de estar a toda hora conquistándolo y pasa a ser una consecuencia, como yo lo decía y me parecía súper lindo. Y entonces, ¿cómo se ve esto en el liderazgo, no? ¿Cómo se lo vamos juntando? Cuando nosotros no nos pertenecemos, estamos buscando automáticamente la validación constante. Empezamos ¿y cuáles son esos precios? Si yo estoy buscando a toda hora validación constante, ¿qué es lo que pasa en mí? Estoy a toda hora agotado. Cuando empiezas a decir que sí por miedo, ¿sí? Empiezas a tener un cierto resentimiento porque das algo o empiezas a dar más de lo que realmente quieres dar. Cuando se abandona bajo la presión, empiezas a ver una desconexión contigo mismo y eso empieza a generar culpa. Lo mismo si negocias tus valores para encajar, ¿no? Si tú sabes que hay algo que es un valor que se está en juego contigo y lo negocias, empiezas a desconectarte de ti mismo, de tu esencia. Mientras que cuando tú te perteneces, tienes paz de saber que estás haciendo bien, tienes esa paz contigo mismo de que estás haciendo lo correcto. Cada decisión que tú tomas, tienes claridad porque estás decidiendo desde tu centro, no estás decidiendo desde el miedo. O sea, cada decisión incómoda que tú tomas, la tomas en paz porque sabes que no lo hiciste de manera reaccionaria y no te genera culpa. Y lo más lindo es que tu energía no está fugándose en demostrar cosas, sino tu energía está en el foco, en las personas y en las cosas que realmente importan. Entonces, bueno, acá como puse un ejemplo en la empresa, ¿no? Una empresa que no se pertenece, siempre está esperando a estar lista, acepta cualquier proyecto por miedo a no vender. ¿Qué pasa cuando nosotros, y eso tiene consecuencias, ¿no? Cuando una empresa se subvalora o acepta cualquier proyecto, los clientes no valoran tu trabajo, por ejemplo. Tu equipo cambia de rumbo por cada tendencia, tu equipo empieza a no tener ni a respetar los límites. Cuando
vives mendigando un lugar en el mercado, el crecimiento se empieza a sentir vacío porque siempre estás dando de más para encajar. Entonces, así tú crezcas y factures, te sientes vacía. Y por otro lado, la empresa que se pertenece, ¿sí? Primero, que cobra lo que corresponde. Segundo, empiezan a atraer clientes que estén alineados a esa esencia. Empieza a construir una cultura desde la integridad. Y cuando uno crece desde su esencia, se empieza a expandir la abundancia. Porque estás trabajando desde el propósito y no desde la carencia. Y cuando uno está conectado tanto con el propósito y la abundancia son dos cosas que van de la mano. Entonces ahí es cuando dejas de estar en modo necesito o me hace falta. Un poco como, o sea, como resumiendo, no se trata de trabajar en tu merecimiento, se trata de trabajar y cultivar tu pertenencia. Y cuando te perteneces, el merecimiento deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que simplemente eres. Tu liderazgo se vuelve servicio, no un sacrificio. Tu crecimiento se vuelve expansión, no agotamiento. Y tu empresa se vuelve una extensión de tu esencia. Y bueno, aunque sea una no traición de tu alma, me parece súper fuerte, pero es tan importante porque muchas veces en nuestros trabajos o en nuestra vida a día, a veces hacemos cosas que no están sincronizadas con nuestra alma. Y eso tiene un costo energéticamente y kármico muy alto. Entonces, por eso me parece súper lindo traerlo acá. Y bueno, para cerrar, vamos a hacer el último ejercicio y vamos a ir directo a lo incómodo para que respondan con brutal honestidad. El ejercicio se llama ¿Dónde me abandono? Y es donde, en lo personal, responder estas preguntas. ¿Dónde me estoy abandonando para sostener algo? ¿Qué estoy sintiendo que estoy ignorando? ¿Dónde negocio mi percepción para que el otro se acomode? En mi empresa, ¿dónde está mi empresa pidiendo un lugar? No me gusta esa palabra, Mónica. ¿Qué decisión sé que tengo que tomar, pero que postergo? ¿Dónde pedimos permiso para ser? ¿O dónde nos estamos disculpando por ser? Ahí les doy 2 minuticos para que respondan. Y acabamos con la parte 2 del ejercicio.
en donde van a completar el primer lugar donde van a volver a pertenecerse, ¿cuál va a ser? En el trabajo, con la familia, con tu pareja, con tus amigos, en tu empresa. ¿Cuál sería esa primera decisión que tomarían para que empiecen a pertenecerse? Si dejara de pedir un lugar y simplemente habitara mi merecimiento, ¿qué sería lo primero que cambiaría? Entonces, vamos a empezar a cerrar el círculo de lo que hemos charlado hoy. Lo primero es, la libertad te permite elegir quién quieres ser. Luego, creamos una identidad que es la que nos va a anclar a esa elección de quién elegimos hacer. Luego vamos a cuidar nuestra energía, que va a ser el combustible para sostener esa identidad y esa libertad. Luego vamos a ir a la pertenencia, que es la que nos devuelve a nosotros mismos y hace que no nos perdamos en los demás. Automáticamente el merecimiento nace como una consecuencia natural y esto es a lo que nosotros le llamamos conciencia de principio a fin. Y esto es un bucle que está siempre en constante ida y vuelta. Cuando nosotros practicamos esto en el día a día, tanto en lo personal como en nuestras empresas, es donde empezamos a administrar bien nuestros recursos y nuestros colaboradores y las demás personas. Así que hemos terminado. No sé, ahora me gustaría que con el círculo completo quieran compartirme algo de lo que se llevaron. Si tienen preguntas, dudas, afirmaciones, declaraciones. Bueno, algo cortito. Cuando empezaste, Nati, dije, uy, esto es un trabajo que me va a llevar toda la vida, como muy profundo. Pero con este cierre de todo este recorrido que fuimos haciendo como con muestras, ¿no? Lo sentí así. Siento que
ese toda la vida en realidad es porque es a diario y que en cada decisión se puede ir avanzando. Al principio lo vi como algo imposible y lejano y como ahora un poco más realizable, como con más paciencia conmigo misma que se puede llegar a algo con esto. Ujú. Total. Total, y aparte de todo con mucha paciencia y amor, porque yo creo que esto es lo que al final del día, este círculo, lo que hace es acrecentar nuestro amor propio, porque te empiezas a ver y empiezas a decir, bueno, yo estoy construyendo esto y empiezas a ser más compasivo contigo, porque siempre nuestra identidad es la perfección, ¿no? Siempre quieres ser la mejor mujer, la mejor líder, el mejor. Pero hay un camino en que uno empieza a recorrer y en el camino no siempre sale lo que queremos ser. Pero lo importante es esa charla interna de en el momento de, uy, hoy di lo mejor, mañana vuelvo e intento. Y desde esa intención, desde el amor. Y cuando nosotros empezamos a entender que la vida son momentos, ¿no? Son momentos en donde somos, nada más. Y que después va a haber otro momento para volver a ser. Es muy lindo, porque no significa que tú eres hoy y Maya hoy es así, punto. No, mañana vas a tener otra oportunidad para hacer como quieras ser. Y si no te salió, pues bueno, no importa, va a ser la siguiente vez. Y Tal algunos cual. va a salir y algo otros no. Pero eso es lo lindo de ser, ¿no? O sea, es esa libertad, ahí está la libertad. Tal cual. Gracias, Nati. Me quedaron un montón de cosas ahí para procesar, recalculando. Me encantó esta rueda también con la que finalizaste integrando todo. Siento que va como muy progresivo y amoroso y realmente consciente. Y me encantó este término también de la pertenencia. Como que no lo había escuchado ni profundizado tanto más en estos contextos y me trae a presencia también, como presencia con uno mismo y con el proceso que nos toca para aprender. Siempre es perfecto, así que bueno, gracias. Sí, yo te digo que esto de pertenencia es mi descubrimiento último, como que lo transité así, ¿no? Vengo perteneciéndome y es eso de la presencia de poder estar. Yo no sé si es normal en ustedes, ¿no? Cómo lo viven, pero a mí me está pasando en este momento de cómo me observo en cada situación en el día a día, ¿sí? Y estoy como muy presente. Hay veces como que llego a un lugar, en la facultad siempre estoy muy desafiada intelectualmente, ¿viste? Y hay momentos en que me observo y digo, quiero pertenecer, no quiero pertenecer, o sea, quiero opinar, no quiero opinar. Y estoy como 5 segundos tratando de sentir en el cuerpo qué quiero hacer y eso no termina haciendo nada, ¿me entiendes? Porque estoy lenta internamente conmigo. Y entonces es súper chévere porque yo antes no he tenido ese espacio ni siquiera de observarme en el momento justo de la presencia. Es un montón para mí. O sea, digamos, yo vivía el día a día, así rápido, una reunión, la otra, y era solo responder, era una máquina de responder, nunca podía sentir en el mismo momento. Llegaba la noche a procesar toda la información, tipo, ¿viste disco duro cuando uno va pasando todo a que se arregle? Y no en el momento. Y ahora que puedo, o gracias a Dios, estoy viviendo esta etapa en la vida en que cada momento puedo llegar o trato de tener presencia, de sentirme y escucharme en el momento, es un montón. Hay veces como que es un montón y es una práctica y es muy linda y a la vez desafiante porque cuando tú te empiezas a dar cuenta de todo esto te incomoda un montón de cosas. Y en el día a día puedes llegar a vivir 40 emociones o 40 cambios de energía.
pero lo sueltas en el día, o sea, todo pasa tan rápido, o sea, en un momento puedo yo sentir 7 cosas y después soltarlas y yo es un montón. Entonces, nada, quería compartirles esto. Sí, y también, no sé, yo relacionándolo un poco con el paradigma de las redes sociales, ¿no? De la creación de contenido y bueno, nosotros que acompañamos mucho a marcas personales, como preguntarse si estoy queriendo pertenecer o si me estoy perteneciendo es una pregunta que me la recontra llevo y le voy a decir a todas las marcas que se la agenden, porque creo que también en un paradigma en el que crear contenido es una acción que va hacia afuera, ¿no? Entender que lo haces por y para vos es el primer punto para mí y quién elegís ser desde esa acción es fundamental. Y entender que no lo haces para pertenecer ni para llegar a ningún lado, bueno, tiene que ver mucho con lo que hablé también en el brindis, como que dejar de buscar resultados por querer llegar a, sino empezar a ser conscientes del presente que habitamos y construirlos como desde ahí. Es como que te devuelve mucho a vos esa pregunta. En ese sentido me encanta. Me la rellevo. Y aparte la identidad que estás creando, porque con esto lo del contenido, yo pienso con esto, para mí la creación de contenido se está convirtiendo en un momento de autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque empiezas a verte en el sentido de ya simplemente con el hecho de verte a la cámara, ¿no? Que se te vio el gordito, que no se te vio, que mi posición, cómo me veo, cómo me siento, es encontrarte con tu mirada, que tu mirada es la más exigente que la de todas. O sea, vos te vas a encontrar la imperfección más imperfección que hay. Y ahí empieza como todo el procesito que decíamos, ¿no? Primero me veo tal y como es, luego veo que quiero mejorar, luego empiezo a sostener eso entonces empieza este mismo círculo con la creación del contenido. O sea, al final del día es la creación de tu identidad y cómo sostienes la coherencia en eso. Porque no es solo, yo siento, y esto lo siento a nivel energético y a nivel clientes y a nivel todo, ¿no? El día en que yo pueda transmitir desde la coherencia mi identidad, ese mismo día todo armónicamente se va a ajustar. Porque no es el contenido en sí, no es que fulanita editó más, si es más lindo lo que edita, no. Es la coherencia en el mensaje, cómo sale la voz, cómo te posicionas, cómo te ríes, lo que transmites cuando miras a los ojos a alguien. Cuando tú logras hacer eso con tu contenido, ahí es el día en que todo estalla. Ahora, Totalmente. hay que sostener el proceso de verte en él. Y ustedes como medios, bueno, las dos que están en medios generadoras de eso, es como tan importante su acompañamiento en esos procesos tan íntimos de las personas, porque ustedes son las que ayudan a traducir esa visión. Entonces, y lo que están poniendo en juego también las personas ahí, ¿sí? O sea, como que esto también es una invitación a los creadores de contenido, a los que acompañan a los creadores de contenido, a cómo ser amorosos con el proceso del otro. Porque es eso, ¿no? Primero, uno tiene que ser amoroso con su propio proceso, porque hay veces que yo digo, esto es horrible, o sea, eso es horrible, pero no por esto, es horrible por mí, porque no lo entiendo, no lo proceso. Entonces, eso, yo pienso que hoy día las agencias de marketing o las personas que acompañan, las que van a tener éxito, no va a ser, o sea, va a ser por la creatividad, pero más que por eso va a ser por cómo acompañan en el proceso a las personas, en ese proceso de descubrimiento y por eso se vuelve el ser como, el ser está en todo.
El ser está en todo. Así que nada, me emocioné. Voy a dejar de Sí, compartir. gracias, Nati. La verdad que sí. Sí, sí, chicas. Bueno, Bella, a mí me encantó. Esperen, voy a dejar de compartir. Aquí. Mira, Lionel está. Hola, Leo. ¿Qué escuchaste? Escuché, llegué tarde, pero dije voy a entrar porque algo de valor me va a llevar. ¿Te llevaste algo? Sí, por ejemplo, cuando dijiste el tema de las 8 reuniones seguidas, eh, yo dije, uno busca siempre estar seguro para mostrar que sabe, que es competente, que está preparado. Y en eso, cuando te saca alguien de ese foco, porque como decías vos, alguien en la reunión, alguien reacciona en un tono elevado o dice algo que no cae bien, vos te desenfocás de tu propio ser, de cómo venís expresándote y llegás a la octava reunión quemado. Entendí que a veces es mejor, justamente con esto del ser, buscar la tranquilidad, por más que no te sientas seguro, buscar la tranquilidad y desde ahí vos vas a transmitir realmente lo que sentís y nadie te va a desenfocar de esa energía tuya y de esa transición de 8 reuniones. Y por más que los temas sean complejos y no se resuelvan las cosas, vos vas a estar en tu naturaleza y entonces siento que desde ahí es preferible estar tranquilo que hasta estar seguro para demostrar lo que sabemos. Uh-huh. Uh-huh. Y Sí. lo disfrutás, no terminas haciendo un padecimiento. No, y aparte de todo te evitas la culpa, ¿no? Porque a veces, a mí lo que me pasaba era que yo decía, juepucha, exploté y no iba a explotar. Y después yo me sentía mal conmigo misma porque me sentía no fiel a mí. Y eso es para mí lo que yo más trato de evitar, hasta soy egoísta, pero es momentos en los que yo me sienta mal conmigo misma por no ser fiel a lo que yo quiero ser. Eso es como que yo últimamente me la paso diciendo, no quiero volver a casa diciendo, ay, qué feo, sí, porque me cuesta tanto ser compasiva conmigo, por ejemplo. Entonces, que digo, bueno, en ese momento en que siento esa incomodidad, lo que más me cuesta es decir, Nati, tranquila, es un día más, te pasó porque eres humana, ¿me entiendes? Entonces digo, no, voy a tratar de evitar eso porque pues la compasión por mí misma es complicada. Pero bueno, el universo siempre te pone a prueba, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno. Me voy con muchas tareas para mí misma. Resalté ahí con color varias cosas para hacer, así que gracias Nati por el tiempo y me llevo muchas cosas. Bueno, chicos, ustedes muchas gracias, la verdad, la primera vez que doy esta charla, así que tenía los nervios de hacerla por primera vez, de organizar mis ideas, así que gracias por escucharla. Gracias, Mía, por el espacio, gracias por acompañarme, gracias. Y nada, gracias, eternamente agradecida. De verdad que me sentía incómoda al principio, pero me encantó transitarlo como con ustedes. Y me sentí muy como, bueno, Maya y Leonel son de mi equipo, entonces también que ellos estén acá significa también un montón para mí. Entonces es como qué lindo transitar. Ay, con los que me ayudan. Esto vale Qué doble, lindo. porque no somos pocos, ¿viste? Y después, cuando son 10.000, vale doble. Exacto. Y bueno, Marianela también que se sumó. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, que tengan linda noche, feliz Navidad para todos, felices fiestas. Y muchas gracias. Yo armé un playbook, si quieren que se los paso con estas preguntas por si se lo quieren llevar para la tarea del hogar. Me encanta, Nati. Anda. Muchas gracias.
por todo lo aportado y bueno, gracias a todos por la presencia. Que Estamos- tengan felices fiestas. Igualmente, estamos listos para Igualmente. Gracias, Marianela. Vamos a traer gente la segunda. Vamos. Chau, chau. Chao, besitos.